Normalmente, la utilización de simples estilos para cambiar el aspecto de los controles típicos de Flex no va a ser suficiente para que nuestra aplicación quede perfectamente personalizada. Va a ser necesario añadir más cosas. Una de estas cosas que podemos añadir son las imágenes. Podemos utilizar imágenes para que, por ejemplo, los botones tengan un aspecto completamente distinto. En este ejemplo en concreto tengo 3 imágenes guardadas y voy a hacer que estas imágenes sirvan de fondo para un botón. Para hacerlo voy a primero añadir un botón y vamos a ver distintas estrategias para cambiar el aspecto, como digo, de este botón. Voy a ponerle aquí, por ejemplo, un texto, enviar, y vamos a ver cómo podemos personalizarlo. De entrada lo que podemos hacer es asociar distintos estados a este botón. Cada uno de esos estados lo podemos vincular con la imagen cargada internamente dentro del SWF. O sea que vamos a embeber esta imagen dentro del archivo SWF, con lo cual aumentará su peso, pero también quedará más compacto. Si es un botón que utilizamos constantemente, por ejemplo, puede ser una buena estrategia. Bien, pues para eso puedo utilizar los distintos estados posibles del botón. Por ejemplo, AppSkin, y dentro de él le voy a decir con la propiedad embed que me meta dentro de ese SWF una imagen, y esa imagen pues puedo hacer que sea cualquiera de estas utilizando su ruta. Entonces, por ejemplo, botón 0.png. Me genera un error porque este texto tiene que venir entre comillas simples. Una vez metido entre comillas simples, ya me lo recoge, me genera la vista y podemos ver cómo queda ese botón, además, en el momento del diseño. Poniéndolo en marcha, pues podemos ver el efecto de ese botón también sobre el propio navegador. He trabajado sobre un estado, pero puedo trabajar sobre todos los estados posibles de ese botón. Para ello, vuelvo otra vez al código y voy añadiendo cada una de las propiedades. Por ejemplo, voy a utilizar el overskin para cuando paso por encima de él y voy a reutilizar este código cambiando simplemente la referencia del botón, o sea, la referencia de la imagen. Y por último también puedo utilizar downskin para cuando se hace clic sobre él. Así que voy a tener 3 estados dentro de este botón que se van a corresponder con 3 imágenes que van a ser la 0, la 1 y la 2. Poniendo en marcha la aplicación ya tenemos cómo hace rollover y al pulsar sobre él también cambia. Así que como vemos, añadir esas imágenes va a ser bastante fácil. Más posibilidades. Puedo vincular a este botón estos aspectos, pero en vez de meterlos dentro de la propia etiqueta como propiedades, puedo utilizar estilos. Así lo que voy a hacer va a ser utilizar la etiqueta style para crear un nuevo estilo CSS y dentro de él voy a trabajar sobre los botones y dentro de ellos, dentro de esa clase botón, lo que voy a hacer va a ser definir, puedo copiar directamente cada uno de estos estados. Overskin, 2 puntos, y en vez de cargar así el embed, lo que voy a hacer va a ser aplicar directamente la palabra embed, quitar estas comillas, punto y coma, punto y coma, punto y coma, y con esto simplemente ya tengo aplicados sobre todos los botones ese estilo. Aquí tenemos cómo efectivamente me ha añadido esa imagen de fondo. Con el primero de los métodos estaba cambiando el aspecto de un solo botón, con este segundo método estoy cambiando el aspecto de todos los botones de una aplicación, de un archivo MXML. Y por último, también puedo utilizar ActionScript para cambiar el aspecto de mis componentes. Esto se utilizará, en este caso voy a hacerlo para crear simplemente una imagen como fondo, pero podría utilizarlo para generar, utilizando la API de dibujo, diferentes formas o para hacer todo tipo de procesos a la hora de cargar ese aspecto. Bien, pues lo que voy a hacer va a ser, primero, cargar la imagen que voy a utilizar. Para ello utilizo embed. En ese embed voy a recuperar la ruta de ese archivo. Así quedaría recuperada. Por otro lado, este embed voy a asociarlo con una variable. Por ejemplo, imagen 1. Asocio a class. Ahora voy a crear una función que sea la que cargue ese estilo. Aplica estilo.
Y en ella lo que voy a decir es a este botón voy a asignarle un ID. Bien, pues a este botón, utilizando ActionScript, le voy a decir setStyle y voy a especificar qué estilo, y a ese estilo le voy a aplicar esa imagen. ¿Qué estilo va a ser? Bueno, pues por ejemplo el AppSkin. Para que este código se ejecute tiene que ser llamado desde algún sitio y el sitio que voy a utilizar en este caso va a ser mediante creationComplete. Voy a hacer que llame a aplica estilo. Bien, y además lo que voy a hacer también va a ser utilizar las tres formas de aplicar estilo dentro del mismo botón para ver fácilmente la diferencia. Así que en este caso me queda por aplicar el de downskin y voy a poner lo mismo que tenía antes, que va a ser este vez botón 2. Y aquí podemos ver el botón con el estilo normal, pasar por encima o al hacer clic, con los tres funcionando perfectamente. Así que tenemos la propiedad, añadiendo al SWF, un estilo CSS, aplicándoselo sobre el estado over, o ActionScript para aplicar mediante setStyle. Podemos hacerlo sobre un elemento concreto, utilizando la propiedad de un elemento concreto. Podemos aplicarlo sobre todos los elementos de un tipo, utilizando el estilo. O podemos también controlar cómo se va a aplicar utilizando ActionScript.